Mientras César imponía su regla en las Galias, la República se había visto sacudida por nuevos y tumultuosos episodios. Craso y su hijo Publio habrían sido asesinados y su ejército aniquilado. Con la muerte de Craso, el triunvirato y su precario equilibrio de alianzas e intereses quedaban totalmente rotos. En Roma, las cosas no marchaban mucho mejor. La violencia callejera, la corrupción y los sobornos alcanzaban niveles nunca antevistos. Clodio fue asesinado por los matones de su rival Milón, y las revueltas populares que siguieron a su muerte obligaron al Senado a elegir a Pompeyo como el hombre encargado de restaurar el orden, al que se nombró cónsul único durante un año, una pirueta jurídica para no nombrarlo a las claras un dictador. Pompeyo logró restablecer el orden, pero las intrigas continuaban y la capital era una olla de presión. Pronto la cuestión sobre cuándo había de finalizar el mandato de César en la Galia se convirtió en un tema de disputa. César sabía que sus enemigos intentarían procesarlo tan pronto como dejara de ocupar un cargo, por lo que planeaba presentarse en el año 49 a las elecciones para el consulado de 48, de modo que hubieran transcurrido los 10 años entre mandatos que dictaba la vigente ley. El poder, la riqueza y el prestigio que César había acumulado despertaba tantos recelos como envidias, pero la ley que los triunviros Pompeyo y Craso habían promulgado siendo cónsules en el 55 y por la que renovaban el mando de César por otros 5 años, no era del todo clara. César probablemente interpretaba que la prórroga comenzaba a contar una vez concluyera el primer lustro que le había sido asignado, en el año 53, pero sus adversarios defendían que esos 5 años comenzaban a computarse desde la fecha de la propia ley y que por tanto su mando expiraba en el año 50. Desde las Galias, César utilizaba para su defensa a 2 jóvenes ambiciosos, amigos entre sí, el tribuno Curión el Joven y el extravagante y torrencial Marco Antonio, que bloqueaban una y otra vez los intentos de Catón, Aenobarbo, que codiciaba el gobierno de la Galia, y el entonces cónsul Claudio Marco Marcelo, entre otros, de desposeer a César de su imperium. Es evidente que la ambigüedad del antiguo aliado de César, el que seguía siendo el hombre más poderoso de Roma, contribuía a alimentar una polémica que muy bien podría haberse zanjado si así lo hubiese querido. Pompeyo no se pronunciaba claramente. Un senador le preguntó qué sucedería si César quisiera ser cónsul y mantener su ejército. Él respondió: ¿y si mi hijo cogiera un palo y pretendiera pegarme con él? Finalmente se adhirió a la tesis de que el mandato de César concluía en el año 50. Instruido por César, Curión pasó a la ofensiva reclamando que también Pompeyo renunciaría al imperium especial que seguía conservando, de modo que se preservase la paridad de fuerzas entre ambos generales. Era un contraataque inteligente. Cuando se le pidió al Senado que se votara, primero, si César debía renunciar a su imperium y segundo, si debía hacerlo Pompeyo. Este último ganó por el mismo margen amplio que perdió el primero. Sin embargo, cuando Curión intervino para pedir que se votara si ambos debían renunciar, el apoyo en la moción fue arrollador. Marcelo se enfureció tanto que se dio por concluida la sesión sin sacar nada en claro. La atmósfera fue tensándose cada vez más, con suspicacias por ambas partes. El poeta Lucano escribiría un siglo más tarde: y ninguno puede ya tolerar al otro, ni César un superior, ni Pompeyo un igual. Lo cierto es que César llegó a hacer generosas ofertas para rebajar la temperatura, ofreciendo primero ceder la Galia Transalpina y quedarse con tan solo 2 legiones, a lo que añadió luego la cesión de la Cisalpuna y la posibilidad de quedarse con una sola legión, a cambio de mantener su mando hasta las elecciones. La oferta satisfacía a Pompeyo y Cicerón trabajó por el acuerdo, pero la precisión endiablada de Catón impidió dar ninguna garantía de contrapartida y la propuesta naufragó. En esta situación convulsa, entre falsos e interesados rumores de que César había invadido la península, el 7 de enero del año 49, el Senado proclamó nuevamente el Senatus Consultum Ultimum, lo que en la práctica volvía a poner todo el poder en manos de Pompeyo y dejaba a César a merced de sus adversarios. Era una afrenta en toda regla. Mientras tanto, en Rávena, César estaba acuartelado con la Legión XIII y 300 jinetes. Pocos días después, probablemente el 10 de enero, tras pasar la jornada con aparente normalidad, viendo ejercitarse a sus gladiadores y estudiando los planos de una escuela de adiestramiento que pensaban construir, después de cenar, César pidió a sus invitados que lo excusaran y lo guardasen allí. No regresaría. Un destacamento de sus hombres se había hecho ya con el control de la cercana Ariminum y se dirigió allí en un carruaje, amparado en la oscuridad.
Al día siguiente, su tropa estaba lista para marchar. Cuenta Plutarco y Suetonio que al llegar al Rubicón, el pequeño río que demarcaba la frontera entre la provincia e Italia, César se detuvo y meditó un largo rato las consecuencias del camino que iba a emprender. Estaba a punto de convertirse en enemigo público de Roma y desafiar su enorme poder con tan solo una décima parte de sus huestes. Pero no le habían dejado mucha más elección si quería conservar su honor y su futuro político intactos. Cuando por fin se decidió a cruzar, se embarcaba en un viaje sin retorno. El procónsul habló a sus hombres, señalando hasta qué punto había sido ofendido y remarcando la ofensa que se hacía a los tribunos de la plebe al desposeerlo de los derechos que estos le habían conferido. Cabe decir que, aparte de la lealtad que le profesaban sus tropas, desde un punto de vista pragmático, su futuro, la concesión de tierras y otras recompensas prometidas en campaña dependían en cierta medida del César. En un alarde de la grandeza de la que César haría gala a lo largo de toda la contienda, permitió partir a los hombres que así deseasen hacerlo. Días después, cuando su mando más valioso, Labieno, abandonó su puesto para unirse al ejército pompeyano, César ordenaría que le fueran enviadas cumplidamente todas sus cosas. Las opciones del rebelde cuando cruzó el Rubicón al mando de aquellos escasos 5.000 hombres eran inciertas. Sus veteranas legiones eran sin duda las mejores entrenadas en ese momento, pero sus recursos eran infinitamente más reducidos que los de sus rivales, que no solo disponían del propio tesoro de la República, sino de la enorme red clientelar que Pompeyo poseía en los 3 continentes, además de su fortuna. Al enemigo, sin embargo, le llevaría un tiempo organizarse. Por eso, como tantas otras veces, César cimentó su éxito inicial en la audacia y en la velocidad de sus movimientos. Muchos de los que habían expandido falsos rumores de sus maniobras hostiles no contaban en realidad con que César aceptara el órdago del Senado y mucho menos con que actuara con tal premura y en pleno invierno. Las primeras ciudades en caer lo hicieron sin resistencia ni derramamiento de sangre. La noticia del fulgurante avance de César tomó a casi todos por sorpresa y Pompeyo, que comprendió enseguida que no contaba con tiempo para organizar la defensa de Roma, huyó de la ciudad rumbo al puerto de Brundisium. Su partida motivó la de la mayoría de los senadores, pues si bien la fractura había dejado a muchos en una posición dubitativa, la sombra de los horrores de la Primera Guerra Civil era alargada y todos recordaban el precio que también los neutrales habían tenido que pagar entonces. Cicerón trabajaría hasta bien entrado el conflicto por una solución pactada, y César se esforzaría en repetidas ocasiones por ganarla para su causa, pero la fidelidad del orador para con su antiguo patrón, Pompeyo, y la posición que creía políticamente más legítima terminarían por imponerse. Los pompeyanos enviaron emisarios a César instándolos a detener su avance, pero de nuevo, sin ofrecer garantía alguna de contrapartida. César ofreció a Pompeyo reunirse con él varias veces, pero para su desánimo, su antiguo aliado lo rechazó. Mientras tanto, el paseo militar de los rebeldes se prolongó en la región natal de Pompeyo, el Piceno, y no encontró verdadera resistencia hasta llegar a Corfinium, la plaza defendida por Aenobarbo, a la que sitió ya con 3 legiones reunidas bajo su mando. La tropa de la ciudad se rindió sin embargo cuando supo de los planes de su comandante para huir en secreto. César volvió a conceder la libertad a todos los cargos capturados, incluido el propio Aenobarbo. La mayoría de los sitiados se unieron a los rebeldes. Las noticias sobre la clemencia de César comenzaban a propagarse como sin duda pretendía. El mensaje era claro, era un Sila el que marchaba esta vez sobre Roma. César no alcanzó a Pompeyo en Brundisium por muy poco, pues este ya había embarcado con el grueso de sus tropas hacia Macedonia, donde esperaba reorganizarse, concentrar sus fuerzas y preparar la invasión de Italia, como el propio Sila hiciera en su momento. Falto de transportes con lo que perseguirlo, pero sabedor de que a Pompeyo le llevaría un tiempo ser operativo, el procónsul tomó otra decisión intrépida. Las tropas pompeyanas más veteranas eran las 7 legiones que, al mando de 3 legados, estaban destinadas en Hispania. Aquel podía ser el momento de golpear allí y neutralizarlas. Así se enfrentaría primero, bromeó César, a un ejército sin general y luego a un general sin ejército. Con la península itálica bajo control y sus hombres tomando también Cerdeña y Sicilia, antes de marchar a Hispania, César se dirigió a Roma, donde trató de impulsar un atisbo de normalidad institucional, instando al diezmado Senado a reunirse. Menos respetuoso fue su asalto al erario público, al que el tribuno Lucio Cecilio Metelo se opuso obstinadamente, hasta que César lo amenazó de muerte para que se hiciera a un lado y permitiera echar abajo las puertas del edificio donde se custodiaban los fondos del Estado. Las formalidades
tenían un límite. Una vez zancadas parcialmente sus finanzas, César dejó a Marco Antonio al mando de Italia y en abril marchó sobre Hispania con 6 legiones. Allí, tras una larga guerra de posiciones por el abastecimiento, terminó por rodear y extenuar al enemigo, que se rindió sin condiciones en el año 49. De nuevo prodigó César el mismo trato a los derrotados, cuyo ejército se disolvió, dejando Hispania también en sus manos. En los meses siguientes, sin embargo, César habría de enfrentar algunas situaciones complicadas. Curión perecería en África derrotado por los númidas del rey Juba, y la veterana Legión Novena, que estaba acuartelada en el norte, se amotinó. Muchos de estos legionarios aducían que ya les tocaba licenciarse y cundía el descontento porque no llegaban las recompensas prometidas. Sabían de su posición de fuerza y no querían que su lealtad se diera por descontada. En esta ocasión, César fue implacable y, desplazándose hasta allí, habló con dureza a las tropas y amenazó con diezmar la legión. La decimatio era un castigo ejemplarizante y brutal, en el que se escogía por sorteo a uno de cada 10 soldados de la división sancionada, que era asesinado a golpes por sus compañeros. Arrepentidos al ver la decepción de su general, los veteranos suplicaron misericordia y, finalmente, fueron solo una docena los castigados. No había tiempo que perder. Aplacado el problema de las tropas, César se dirigió a Roma a solventar el concerniente a la legitimidad política, y convocando a la comitia centuriata a tal efecto, se proclamó cónsul junto a su partidario Publio Servilio Batia Isaurico. Asegurada la retaguardia, apenas 10 días después marchaba sin descanso hacia Brundisium, al frente de 30.000 efectivos y al encuentro de Pompeyo, quien, a los 57 años y después de 13 años de inactividad marcial, seguía dando muestra de sus excepcionales dotes de organización y de una asombrosa energía. La cuestión del transporte de tropas seguía siendo un problema para César. Había conseguido reunir embarcaciones para aproximadamente la mitad de sus tropas, de modo que las que se quedasen en tierra habrían de aguardar el regreso de la flota. El riesgo era enorme porque Bíbulo, al mando de la flota pompeyana, controlaba las aguas y porque la mitad que desembarcase sería vulnerable a un ataque masivo, y además tendría que solucionar cuanto antes el problema del suministro, dado el poco espacio con que contaban los barcos. Sabiendo que con cada hora que transcurría el enemigo se hacía más fuerte, una vez más César decidió fiarlo todo a la audacia. El 4 de enero del año 48 zarpó rumbo a Grecia y desembarcó en la costa de Epiro. La flota lograría regresar casi íntegra. Tras tomar sin esfuerzo Orico y Apolonia, necesitado de aprovisionamiento, César se dirigió hasta el puerto de Dyrrachium, importante centro de suministro, pero Pompeyo se le anticipó. Los rebeldes acamparon entonces cerca de Apolonia, a orillas del río Apso. El enemigo se desplazó a la orilla opuesta. César volvería a ofrecer a Pompeyo una entrevista y un pacto, que ambos disolvieran sus ejércitos en 3 días. Nada consiguió. El tiempo transcurría y los refuerzos seguían sin llegar desde Italia. Pompeyo contaba con más y mejores vías de abastecimiento y sabía que era preferible de momento dificultar el aprovisionamiento de las veteranas legiones de César que enfrentarse a ellas en campo abierto. Por su parte, César llegó a impacientarse hasta el punto que decidió regresar de incógnito a Brundisium en un humilde barco de pescadores, pero el mal tiempo se lo impidió. Al volver al campamento y descubrirse lo sucedido, muchos de los legionarios y centuriones rogaron a su general que confiara en ellos y sus solas fuerzas y no volviera a abandonarlos así. Por fin, el 10 de abril, Marco Antonio logró desembarcar con 4 legiones y reunirse con César. Los refuerzos eran una gran noticia a medio plazo, pero de momento implicaban más bocas aún para alimentar. Durante las semanas siguientes, los dos ejércitos libraron una guerra de posiciones y fortificaciones, con frecuencia escaramuzas. Las tropas de César iniciaron la construcción de una larguísima línea semicircular de asedio con el objetivo de encerrar a los pompeyanos. Estos, por su parte, levantaron también una línea defensiva abrazada por la rival. La situación del aprovisionamiento se hizo extremadamente complicada y las legiones de César tuvieron que recurrir a la cebada, usualmente destinada al forraje y a una raíz llamada charax, lo que Pompeyo aprovechó para decir que combatían contra animales, no contra hombres. Por su parte, los pompeyanos, instalados en la colina de Petra junto a un puerto natural, tenían comunicación por mar con la ciudad y mejor acceso al alimento, pero no hacia el agua potable.
Ambos ejércitos padecían grandes penalidades y seguían en tablas. La balanza se desequilibró al fin cuando los pompeyanos atacaron uno de los fuertes que los cesarianos habían construido en el límite meridional de la circunvalación, causando numerosas bajas. En un intento de devolver este golpe, César atacó por sorpresa a una guarnición enemiga. Sin embargo, en el asalto, parte de las cohortes extraviaron su rumbo y cuando los pompeyanos acudieron en auxilio de la guarnición sitiada, se creó una situación de gran confusión en la que los rebeldes terminaron por emprender la huida, perdiendo casi 1 millar de hombres. Labieno, el antiguo legado de César, pasó un cuchillo a todos los prisioneros. Pompeyo, sin embargo, no aprovechó el impulso y la desmoralización de las tropas rivales para lanzar un ataque total. Fue un gran error. César aprovechó el respiro y tras dirigirse a sus tropas como hizo tras el desastre de Gergovia, recordándoles cómo aquella derrota había precedido a una gloriosa victoria, evacuó en varias tandas el campamento. Urgía a los rebeldes a encontrar otro terreno en el que pudieran hallar abastecimientos más fácilmente. A sus espaldas quedaron los pompeyanos, celebrando poco menos que el final de la guerra, pues sus cabecillas ya pugnaban y pujaban por el futuro reparto de cargos y prebendas. Con el cambio de territorio y el avance de la estación estival, la situación de aprovisionamiento mejoró notablemente para el ejército de César. Sin embargo, durante ese lapso, Pompeyo recibió los refuerzos de las legiones sirias comandadas por su suegro, de modo que ahora la desventaja numérica para César era de más de 2-1. Ambos ejércitos se encontraron en la gran llanura tesalia de Farsalia, delimitada en uno de sus extremos por el río Enipeo. Pompeyo desplegó sus huestes dejando el río a su derecha y concentrando la voluminosa caballería bajo el mando de Labieno, en el izquierdo. Previendo la estrategia de su enemigo, César se cuidó mucho de dirigir su flanco derecho. Apenas chocaron ambos ejércitos, Labieno se lanzó al frente de la caballería en pos del flanco derecho del enemigo, haciendo retroceder rápidamente a la escuálida caballería rival. En ese momento de confusión y concentración de bestias y jinetes, César mandó cargar a las 6 cohortes secretas que había dispuesto a tal efecto. No más se dio un ápice el enemigo, el cónsul ordenó entonces cargar a la tercera línea de reserva, desarticulando la resistencia del enemigo y provocando su huida. Sus legiones no tardaron en alcanzar el campamento pompeyano. La victoria era para César. De nuevo, el grueso de los enemigos romanos fueron perdonados. Mientras tanto, Pompeyo, de manera deshonrosa, dio la fuga cuando creyó cierta la derrota. Huyó hacia Egipto, a Alejandría, donde esperaba tener una buena acogida por parte del joven rey Ptolomeo XIII y sus consejeros. Sin embargo, al descender a la barca que salió a recibirlo, fue asesinado a puñaladas a la vista de su mujer y su hijo y luego decapitado. Su fallecimiento, con todo, no significaba el fin de la guerra. Tan solo 3 días tardaría César en poner pie en Alejandría persiguiendo a Pompeyo y al mando de una expedición de 4.000 hombres. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.